Buenas tardes, doctor César Augusto Aliaga. Soy la estudiante Valeria López Sosa de la Universidad UPC y junto con mis compañeros Julio Aliaga, Rebeca Miranda y Daniela Aguinaga, vamos a proceder a hacer esta videoconferencia que es nuestro trabajo final en el curso de taller de liderazgo. Bien. ¿Cómo ha sido su trayectoria profesional desde que dejó la universidad y qué metas tiene para el siguiente año en su ámbito profesional? Universidad Católica del Perú, en Lima, ya hace bastantes años ya. Egresé el año 2008 y trabajé en Lima hasta el año 1996 como asesor de gremios de trabajadores, principalmente del sector de la pesca y de la minería por el centro del Perú. Luego me regresé a Cajamarca, que es mi tierra. Trabajé por varios años en la Universidad Nacional de Cajamarca, como asesor legal primero, luego como docente, y luego fui también invitado para participar en la formación de una pequeña universidad local privada que se llama Antonio Guillermo Urrelo, en la que hasta hoy día trabajo ya. Esa universidad tiene como 20 años, yo he trabajado 10 años seguidos, pero por 8 años estuve desligado del ámbito académico en la medida que estuve trabajando en el sector público, en el gobierno regional de Cajamarca, habiendo sido elegido vicepresidente entre el año 2011 y 2014, y luego como gerente en el área de desarrollo social. Actualmente he vuelto a la universidad y también me desempeño como abogado en la libre defensa. El próximo año, bueno, este año era un año de transición, pensaba que también era un tiempo ya para mirar otras perspectivas profesionales, pero nos ha sorprendido a todos la pandemia, así que vamos a ver qué es lo que nos depara un poco el futuro con calma en los próximos meses para pensar alguna migración o algún tipo de nuevo empleo. Siempre he tenido la tentación, nunca lo he desempeñado, de participar en la magistratura, pero todavía no se da la oportunidad. Quién sabe ese sea el futuro espacio donde me desempeñe. La siguiente pregunta la hará mi compañera Daniela. Buenas noches, doctor César. Hola. ¿Me dice en qué ámbito del derecho se especializa? Bueno, yo enseño hace varios años ya materias de derecho civil en el ámbito básicamente de las obligaciones y los contratos. Ese es el área que académicamente me atrae, en la que me desempeño como docente, pero me he desempeñado también como abogado en la parte de derecho administrativo y derecho laboral. Esas son las áreas que son el mayor dominio en mi caso personal. ¿Podría describir cómo es su trabajo en esa rama y por qué razón eligió esa rama? Son como sucesivos espacios en los que he ido trabajando, ¿no? Mi primer espacio laboral en la que trabajé fue en Lima. Cuando salí de la universidad tuve una oportunidad de trabajar en el ámbito de las relaciones laborales, como asesor sindical, como asesor de trabajadores, básicamente en el ámbito de la negociación colectiva, pero también en la defensa individual de los trabajadores, ¿no? Luego, cuando regresé a Cajamarca, me desempeñé, fui invitado para participar en la Universidad Nacional de Cajamarca como asesor legal. Ahí también adquirí, digamos, en el ámbito del derecho administrativo. Y luego, cuando se me invitó a la docencia, recordé que había tenido muy buenos profesores en la universidad, en el ámbito del derecho civil. Tuve la suerte, el privilegio de haber sido alumno en la Universidad Católica de profesores como eran los autores del Código Civil actual, ¿no? Como Cornejo Chávez, como Osterling Parodi, como el doctor Manuel de la Puente. En fin,
una serie de grandes profesores que nos han dejado una huella, digamos, académica, una inquietud por el derecho civil patrimonial. Ok, la siguiente pregunta la hará mi compañera Rebeca. Okay. Doctor, ¿cuáles son las fuentes del derecho que más utilizan? Bueno, yo me suelo, digamos, acoger mucho a la doctrina, ¿no? Tengo una pequeña biblioteca que he ido construyendo durante estos más de casi 30 años ya de ejercicio profesional, que me da la oportunidad de revisar permanentemente doctrina, opiniones de los juristas, que es una de las fuentes preferidas, ¿no? Después entiendo yo que el derecho vivo, el derecho real, el derecho al que hay que prestarle mucha atención, es el que está en las decisiones de los jueces, en la jurisprudencia. En el Perú, en el pasado, no habían tantas fuentes para acceder a eso, era muy difícil. Hoy existe, felizmente, gracias a los sistemas informáticos, una cantidad de información jurisprudencial que también es, digamos, es una segunda fuente. La ley es siempre necesaria, pero no es la que nos permite encontrar los verdaderos sentidos en su aplicación, en la solución de los problemas. Hay que acudir permanentemente más a la voz de los jueces y también a la voz autorizada de los autores del derecho, ¿no? Ahora le paso la siguiente pregunta a mi compañero Julio. Buenas noches, doctor César Augusto. Bueno, ¿Cuáles son los retos más importantes que le ha tocado antes del COVID-19? bueno, he tenido varios retos en mi vida profesional como abogado, digamos, en cada época, en cada ciclo, porque más o menos he tenido como hasta ahora como 4 ciclos de trabajo en distintos espacios, más o menos entre 8 y 10 años, que me han dado retos importantes, ¿no? En mi época más que de abogado, digamos, como persona, como funcionario público, el reto mayor de los últimos años que he tenido fue el año 2002, entre fines del año 2011 y el año 2012, en una situación de conflicto social y político muy grave en la región de Cajamarca, siendo yo vicepresidente del gobierno regional de Cajamarca. Es este conflicto que se conoce como el conflicto Conga, ¿no? Y en la que traté de desempeñar alguna función de promoción del diálogo en medio de una tensa y conflictiva situación social y política. Y jugué, creo yo, a pesar de que el proceso se desbordó, en algún momento un papel importante en el proceso de acercamiento para intentar encontrar soluciones o en todo caso para que el proceso no se agravara más, ¿no? Entonces ahí fue un desafío que tenía que ver con una cierta capacidad de liderazgo que venía, digamos, teniendo desde mi posición de hombre de leyes, de conocedor de la ley y del derecho, y de la necesidad de trabajar siempre por la paz social. Pero esa paz social no se puede construir sin justicia social. Entonces, esos conceptos, esas ideas que son propias del ámbito jurídico, se fueron incorporando en mi experiencia personal y se desarrollaron especialmente como un desafío en ese periodo crítico que le estoy mencionando. Muy bien, gracias. Y actualmente, bajo la coyuntura del COVID-19 y también para... Actualmente estamos un poco recluidos en casa, cuidándonos la salud, ¿no? Hemos tenido familiares cercanos que han fallecido, otros familiares que están lamentablemente contagiados. Y ahorita estamos en casa felizmente desempeñándonos en nuestra tarea docente por la vía de las redes informáticas que suplen en parte la experiencia de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo enseñar en la clase, enseñar y aprender, porque el profesor sigue también aprendiendo con sus estudiantes en clase que con la informática, ¿no? En este semestre que estoy desarrollando, me doy cuenta que si bien la inmediación, o sea, el contacto directo se puede hacer a través de las redes,
es siempre un poco frío y no se toman, porque no hay el contacto directo para ver en el rostro de los alumnos, en los gestos de los alumnos, la posibilidad de que estén comprendiendo adecuadamente lo que uno va sugiriendo, ayudando a construir como concepto, como categoría. Gracias. Según su experiencia, ¿cuáles son las características, habilidades y competencias generales que deben tener en el futuro los abogados en cualquier rama del derecho? Bueno, en primer lugar, el abogado es un profesional que, antes que ser abogado, debería ser, en primer lugar, digamos, una buena persona y un buen ciudadano, digamos, ¿no? Y también un hombre, una mujer, un profesional de amplia cultura. La abogacía no es una profesión técnica o tecnológica o tecnocrática. La abogacía es una profesión humanista y no hay, digamos, forma más bonita de ejercer la profesión que apoyándose en las humanidades, apoyándose en la literatura, apoyándose en la historia, apoyándose en el conocimiento sociológico y en el conocimiento psicológico, porque el derecho está pensado, está, digamos, eh, sobrepasado por estas como corrientes horizontales que lo cruzan y que no se puede entender la acción humana, que es finalmente el objeto del derecho, sin también comprender ese contexto más amplio del que estoy hablando. Entonces, la primera condición de un buen abogado me parece que es el convertirse en un humanista. Y eso implica leer permanentemente, estar en contacto directo con todas las manifestaciones humanas y del saber humano, ¿no? Y conectarlo eso obviamente con su experiencia del derecho. El derecho es también una experiencia humana y hay que tener también fortaleza moral, fortaleza psicológica, entereza personal, porque el derecho a veces nos pone frente a situaciones en las que la humanidad entra en el límite. Los casos de la delincuencia, los casos de violencia, los casos de injusticias muy grandes, desafían nuestra propia humanidad. Entonces, para eso se necesita, repito, un abogado culto, un abogado humanista en primer lugar. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las habilidades y competencias que usted cree que son necesarias para desempeñarse en su hábito de acción? Lo primero para un abogado es, son dos cosas, ¿no? Que tienen que ver con la comunicación. Escribir y hablar bien. Y ambas cosas no se pueden, digamos, conseguir suficientemente si uno no lee, si uno no está estudiando, si uno no está también habituado a la práctica de la oralidad, del raciocinio y de la dialéctica, del debate, de la discusión. Entonces, para eso hay que preparar estas habilidades, estas competencias prácticas sobre las que preguntan, pero que tienen que ver básicamente con la capacidad de persuadir, ¿no? Ahí yo recojo una vieja lección de los sofistas, que eran unos filósofos antiguos, pensadores antiguos de la Grecia, un poco peleados, que discutían mucho con los filósofos los menospreciaban, pero los sofistas, así se hacían llamar, tenían esta eh, bonita expresión que a veces también lo recuerdo, ¿no? De que su tarea era convertir el argumento más débil en el argumento más fuerte. En realidad, la tarea del abogado se parece un poco a eso, ¿no? En la capacidad de persuadir, en la capacidad de entregarle a los jueces una interpretación de los hechos, una interpretación de la ley, hecha siempre con lealtad, hecha siempre con la base de la verdad, pero también con elegancia, también con elocuencia, para que la justicia pudiera abrir los oídos de los jueces y de vez en cuando conseguir alguna sentencia que nos dé la razón. Disculpe, Julio, falta la segunda pregunta tuya.
La de los retos para futuro, si tienen algunos retos para futuro. No, ya le dije a su compañera, me parece que en particular pienso, todavía no estaba muy decidido, porque para ejercer la magistratura, que es una opción que no he ejercido durante estos más de 20 años de profesión, también requiere cierto perfil al respecto del cual todavía no me consideraba suficientemente preparado, porque creo yo que la administración de justicia requiere un temple, un talante, una actitud ante la vida que no es para cualquiera. Se necesita desarrollar cierta sabiduría, cierta práctica, cierto entendimiento de la vida, porque como digo, el concepto que yo tengo del derecho no es solo la aplicación fría de la ley, ¿no? Requiere contextualizarla y eso requiere unas capacidades que respecto a las cuales yo en el pasado no me sentía capaz. Hoy, con la experiencia de la vida, creo que podría plantearme con mayor seriedad que antes la posibilidad de intentar algún cargo en la magistratura. Bueno,